Bienvenidos a una nueva edición de Iota Unum, el estudio más pormenorizado de lo que podríamos llamar las transformaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX. Y hoy los invito a que sigamos analizando la Reforma Litúrgica, este capítulo 38 del libro Iota Unum, y vamos a hablar justamente del principio de creatividad. Como veníamos diciendo en las semanas anteriores, debemos decir que la primera gran variación proviene del supuesto de que la liturgia debe expresar los sentimientos de los hombres contemporáneos, tal cual lo expresa Sacrosanctum Concilium 37-38, cuando por el contrario expresa el sentido intemporal de la Iglesia. El Observatore Romano, en una página especial del día 15 de marzo de 1974, llega a profesarlo explícitamente incluso en el título, donde dice: «Celebremos lo que vivimos». En realidad, no. En la liturgia no celebramos nuestra vida, sino el misterio, la vida y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La nueva liturgia es por consiguiente más psicológica que ontológica y más subjetiva que objetiva. No expresa el misterio trascendente, sino los sentimientos con los cuales lo perciben los fieles. Debemos decirlo claramente, es antropológica y no teológica. El diario de los católicos franceses La Croix del día 11 y 12 de abril de 1982 expresaba abiertamente el nuevo principio de la liturgia. Las diversas generaciones, los diversos estamentos sociales, las diversas edades de la vida indican a la Iglesia lo que ellos desean, y la Iglesia debe responder en la liturgia a estas expectativas. La diversificación de la liturgia se hace entonces necesaria, y un ensayo de ella es la Missa cum pueris, que despertó tanto rechazo. Y que la nueva liturgia esté impulsada por un movimiento de perpetuo cambio es declarado por la jerarquía. Por ejemplo, en Presencia y Diálogo, el boletín del Arzobispado de París, en septiembre de 1969, donde leemos: «Ya no es posible, en un momento en el que la evolución del mundo es rápida, considerar los ritos como definitivamente fijados. Son llamados a ser revisados regularmente bajo la autoridad del Papa y de los obispos y con el concurso del pueblo cristiano, para significar mejor, en un tiempo dado, la realidad inmutable del don divino». Así, textualmente. Lo propio del culto es estimular el sentido de lo divino, más que llevar al hombre lo divino, por lo que la asamblea vale más que la Eucaristía, y el pueblo de Dios entonces prevalece sobre el sacerdote. Esta variación produce otra, convertida en teoría, con la doctrina de la creatividad litúrgica. El pueblo de Dios vuelca su propia cultura y su propio genio en los ritos, y el sacerdote se expresa a sí mismo en la celebración. En un importante artículo de Spirit et Vie, 1977, página 248, el benedictino Gay-Marie Uri constata que muchas revistas litúrgicas consideran superadas las preces del nuevo misal, y que por tanto no dudan en proponer para todas las fiestas del año litúrgico nuevos formularios más adaptados, y por lo tanto cada sacerdote se arroga el derecho a hacer lo mismo con su propia creatividad. La objetividad de la liturgia, encubrimiento del objeto absoluto, debe ceder ante el valor del sujeto humano que quiere,
expresarse. Sacrosanctum Concilium 21 distingue la parte mutable de la liturgia de su parte inmutable, sin definir, sin embargo, cuál sea ésta. Realmente no se ve dónde puede colocarse la inmutabilidad si hasta se cambian las palabras de la consagración. Evidentemente, siempre se cambió de facto la parte mutable de los ritos en el curso de los siglos cristianos, pero prudente, moderada y sabiamente. La Reforma habría encontrado sin duda muchas partes anticuadas y quizás disonantes de los tiempos que merecían cambiarse. Me refiero, por ejemplo, al calendario de las 4 témporas, inaplicable ahora para una iglesia dilatada a países que conocen tan solo 2 estaciones, o también las oraciones pro Christianissimo Imperatore en el oficio del Viernes Santo. Se debía sin duda suprimir, y de hecho fue suprimido, el juramento que en el rito de la consagración episcopal debía prestar el nuevo obispo de no matar ni conspirar para matar al Papa. Sin embargo, una cosa es cambiar los ritos para acomodarlos a condiciones objetivas manifiestamente diferentes, y otra establecer como principio que los ritos se deban acomodar a la psicología, a las costumbres o al genio de las naciones e incluso de los individuos. El principio de la creatividad es consecuencia del falso supuesto de que la liturgia debe expresar los sentimientos de los fieles y ser producida por ellos. Por el contrario, lo que ella expresa es la realidad del misterio, y es una acción de Cristo. Hay aquí una implícita disolución de la liturgia en la poesía. La creatividad, que no es ni siquiera un principio en estética, pues en el fondo de las invenciones del arte hay algo de increado, o más bien de increable, es admitida y promovida por la nueva liturgia. Ante todo, ya casi no hay normas imperativas, y en muchísimos puntos se le propone al celebrante una diversidad de palabras o de actos entre los que puede escoger ad libitum. Ya no son posibles infracciones, porque la creación excluye condiciones y límites. Y si se pusieran infracciones posibles, estas serían salteadas bajo la norma de la creatividad. Esta posibilidad de elegir hace que cada celebrante retoque, añada y omita, creando las formas más adaptadas a su propia personalidad, como si se tratase de expresarse a sí mismo más que de adorar o de dar forma al misterio más que de conformarse a él. De aquí surge la enorme multiplicidad de celebraciones de una misa que debería sin embargo reconocerse única bajo los cielos todos del orbe católico. En el momento de la Reforma, en 1969, fue publicada la edición típica del misal romano, a la cual se debían conformar las traducciones en lengua moderna, que debían además ser aprobadas por la Santa Sede. Pero el principio de la expresividad ha quitado todo valor a la edición típica. En Observatore Romano, 20 de octubre de 1982, en un artículo conmemorativo del 20º aniversario del concilio, un liturgista benedictino deplora que a menudo nos hemos contentado con una simple traducción de los textos romanos. Dice: cuando es necesaria la elaboración progresiva de un lenguaje litúrgico y de una eucología compuesta directamente en la lengua nacional. Esta variedad disonante responde a la variedad de los espíritus nacionales y de las culturas que se quieren expresar, pero es también efecto del carácter opcional de las mismas rúbricas, de la inventiva personal de cada celebrante, o finalmente de la transferencia de la autoridad en el campo litúrgico desde la sede apostólica a las conferencias episcopales
y a los obispos ya en forma individual. Este paso de la liturgia como forma estable de drama sagrado a la liturgia como drama poético, nacido del arte inventivo de los individuos, es una de las innovaciones más visibles de la Reforma, y también una de las más lamentadas. Se benefició de la desistencia de la autoridad que ya hemos mencionado. El principio de creatividad elide totalmente el valor de las rúbricas, siguiendo el espíritu de independencia respecto al misterio y el rechazo de las esencias, y transformando lo sagrado y lo trascendente en algo poético e inmanente al hombre. El principio de la creatividad destinado a una liturgia más viva y participativa produce dos efectos. Primero, transforma la acción sagrada en un drama teatral. Segundo, transforma en privada la acción del celebrante, la cual tiene siempre, sin embargo, un carácter público y social, incluso cuando se hace en solitario, y de este modo impide el consenso y la armonía de quienes participan en el culto, que deberían hacerse uno sensu ideo que una voce. Por espíritu de denigración, se dijo que la misa antigua era un espectáculo de sacerdotes ante los ojos de un pueblo mudo e inerte. Claro que tal acusación es temeraria e infundada. La nueva liturgia se ha convertido, sin embargo, en un espectáculo escénico, no solo de facto, sino incluso doctrinalmente. El Observatorio Romano del 15 de marzo de 1974, en una página especial, bajo el título "Por un nuevo estilo de celebración", confiesa la teatralidad sustancial a la cual deben convertirse los que acceden a la nueva liturgia. Celebrar la misa se ha convertido ahora, dice, en un arte que supone desniveles de acentos y tonos, de puntuación, pausas, reposos y reanudaciones, crecimientos y disminuciones, como en una sinfonía. Pero todas estas modulaciones existían ya en el rito antiguo, que preveía partes para cantar, partes para hablar, para decir elata voce, submissa voce o secrete, y tonos comunes, solemnes y solemnísimos. La diferencia no consiste en la falta en el antiguo de estos desniveles, sino en que aquellos estaban ya fijos, prescritos, regulados según el carácter sacro y objetivo del rito, mientras que ahora son abandonados a la inventiva dionisíaca del celebrante principal y de la masa concelebrante. Del celebrante hácelo todo del misal anterior se debe pasar a la figura del celebrante director, que sabe hacer viva la acción litúrgica. Por consiguiente, será un pésimo celebrante aquel que no tenga la habilidad de director de escena, y el rito ya no dependerá de lo sagrado objetivo que se opera, sino de la eficacia de lo subjetivo que se inventa cada día. Además de ser injuriosas, hay en estas palabras una singular falta de lógica. El celebrante del rito antiguo no lo hace él todo como pretende el artículo, sino que es ayudado por el monaguillo y sobre todo no puede decir ni hacer ni más ni menos de lo prescrito imperativamente en las rúbricas. Sin embargo, aquí es llamado celebrante hácelo todo. Al contrario, el rito nuevo en el cual el celebrante hace verdaderamente todo lo que su inventiva excogita o improvisa, sin regla, ni límite, ni discreción de medios, concurriendo también al pueblo y regularmente con su propia inventiva, es indicado aquí como el ideal del nuevo estilo litúrgico. A causa de la inventividad, resulta difícil la coincidencia exacta de dos celebraciones.
y especialmente en ocasiones solemnes, es toda la comunidad quien prepara los gestos, la música y las lecturas litúrgicas, en vez de extraerlas de los libros oficiales. Se recomienda al sacerdote aprovechar todos los resortes instrumentales para hacerse aceptar como líderes, capaces de crear contactos. La objetividad del misterio y la eficacia inherente a él son totalmente pasadas por alto, para reducir la liturgia a la impresión psicológica, más bien mecánicamente psicológica, de un mimo o de una simple comedia. Según el Observatorio Romano del 7 de octubre de 1978, los intentos de reforma están todavía en los primeros pasos. Un simple contacto con ciertas liturgias vivas, celebradas en alguna iglesia africana o hispanoamericana, podría sacudirnos, dice el Observatorio, de nuestro entumecimiento senil. Además, el arzobispo Magrassi, presidente de la Comisión de la Conferencia Episcopal Italiana, que preparaba la revisión del misal, en una entrevista al periódico Il Regno del 15 de septiembre de 1981, deplora el estancamiento de la liturgia, reacia a adoptar el principio de la creatividad, y escribe que si la liturgia es expresión de un pueblo que manifiesta su sentido religioso, entonces se abre ante nosotros una liturgia que tiene vastísimos espacios de creatividad. La misa se convierte, por consiguiente, en un espectáculo del que se hace cargo, como dicen los obispos franceses, todo el pueblo de Dios. Un espectáculo que se acomoda a los tiempos y a las personas. Un espectáculo que expresa las emociones humanas, adopta la lectura de diarios y novelas y lleva al culto todas las costumbres del mundo, lo vivido, lo cotidiano, desarrollándose todo bajo la dirección del presidente de la asamblea. Incluso se llega a hablar de encuentros de fútbol dentro de las celebraciones litúrgicas. La acomodación adulatoria a las personas, idear un rito nuevo ad personam, es ya una adulación. Se ve, por ejemplo, en aquella misa celebrada en Poigny-Forêt para Giscard d'Estaing y Aldo Moro durante la cumbre de Rambouillet en abril del 71. Habiendo juzgado aquel párroco que el evangelio y la epístola de aquel domingo no convenían a aquellos personajes y habrían podido contrariarles, simplemente eligió otras lecturas. Fue también un signo de reverencia ante los poderes mundanos. La novedad que se estaba instaurando quedó mucho más claramente significada en la misa de la televisión francesa del 20 de febrero de 1972, ya sea por haber sido celebrada bajo la responsabilidad de la Conferencia Episcopal o ya por haber sido seguida por varios millones de fieles. En esta celebración no había altar, había sí 5 mesas. Los celebrantes no tenían ninguna de las vestimentas prescritas por la Institutio Generalis en el número 297. Eran distintas del texto tópico las oraciones de apertura, sustituidas por otras inventadas. Antes de la invocación del Kyrie, varios asistentes tomaron la palabra para dar a conocer a la asamblea sus pensamientos personales. No se recitó el credo, las palabras del ofertorio fueron inventadas. El canon, que fue el canon llamado segundo, fue embutido entre cantos y textos inventados. Antes del pater, uno de los asistentes pronunció una admonición sobre la situación en Irlanda. Al llegar el momento de la comunión, un hombre y una mujer fueron a la mesa de los sacerdotes, tomaron un plato con las formas y comulgaron por sí mismos. Y después pasaron el plato
a los demás fieles, que lo hicieron igualmente, luego bajo las especies del vino, y fueron pasando la copa unos a otros. Lamentablemente, estas misas de creatividad son ahora habituales en el orbe católico, diversificando la liturgia no por naciones, sino por diócesis, por parroquias e incluso por iglesias de la misma parroquia. Se hace la elevación con la patena, anulando la ostensión. Se elevan simultáneamente la hostia y el cáliz. Se muestran con los brazos abiertos. Se enseña la hostia ya partida. Se interpolan los textos a voluntad. Se inventan nuevas preces eucarísticas. Se introducen lecturas de periódicos y de autores profanos en lugar de la escritura. Al menos es lo que propuso el Sínodo de Suiza en 1972. Se omiten partes enteras del rito, sobre todo el credo. Se adopta cualquier indumentaria, se excluye toda luz, se consagra con pan de mesa, por tanto inválidamente, en vez de ácimo, y con vino o licor cualquiera. Se usan platos y vasos en vez de patena y cáliz. El sacerdote consagra en el altar el pan eucarístico, sostenido en sus propias manos por cada uno de los participantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni hablar de las danzas, los mimos, las músicas percusivas y en suma de toda la emancipación de las normas, rara veces reprobada o reprimida por los obispos. Descendiendo de lo sacro a lo poético, la liturgia cae también de lo comunitario a lo privado. Y resulta curioso que la Reforma, nacida para resaltar mejor los valores comunitarios, conceda luego tanto al principio del individualismo creativo antitético a ellos. Lo sagrado conduce por sí mismo a lo universal y a la subordinación del individuo a Dios y a la comunidad de comunión con Dios. Por el contrario, la creatividad agudiza el sentimiento individual y da carácter privado a la acción litúrgica. Cuando el celebrante crea una palabra o un gesto nuevo que no está en los libros litúrgicos, se separa de la Iglesia, si es que no se le opone directamente. Y si reza, su oración tiene carácter privado, como privado es el mérito de la oración. No podemos decir que actúa in persona Christi en el sentido estricto entendido por la liturgia, sino si acaso solamente en un sentido lato, en cuanto supuesto que esté en gracia, su oración reviste un valor sobrenatural cristiforme. Y si la liturgia desciende a lo privado, no resulta impedido un consenso cualquiera, sino el consenso litúrgico, posible solamente si la celebración es celebración de Cristo mismo y de su Iglesia, y no simplemente de un individuo. Max Picard, el escritor que glosó tan altamente los valores en sí y la objetividad, contaba en una conversación en el año 1942 la objetividad absoluta de lo sagrado. Hacía notar justamente cómo el sacerdote celebrante debe perderse ante la objetividad del rito, haciendo inadvertible su individualidad. Añadía pintorescamente que la misa se celebraría incluso por sí misma, las campanas sonarían por sí mismas y la hostia se elevaría espontáneamente. La objetividad de lo sagrado es diametralmente opuesta a esta liturgia viva que persigue la Reforma, considerando vida la vivacidad del movimiento y la variación. Pero sin embargo, vivir es al contrario, es durar en la identidad, suceder, conservarse en la sucesión, como hemos ya mostrado al tratar de el movilismo.
Bastante relevante es la variación acaecida en la relación entre Biblia y liturgia, siguiendo Sacrosanctum Concilium 35 y 51. Establezcase en las celebraciones sacras una lectura de la Biblia más amplia, más variada y más adaptada. La variación, por un lado, y en línea doctrinal, invierte la orientación que hasta entonces era mantenida por la Iglesia y que fuera ya sancionada por el Papa Pío VI contra el Sínodo de Pistoia. Y por otro, y en línea de praxis pastoral y litúrgica, modifica los criterios mantenidos durante siglos. La Iglesia fundó sobre la explicación de la Escritura la predicación del pueblo, al pueblo, y así lo ordenó directamente y concretamente el Sagrado Concilio de Trento. A este propósito debe notarse un hecho que atestigua la general decadencia intelectual del clero. Me refiero al abandono de la costumbre de pronunciar la predicación contenida en la memoria, prefiriendo al contrario leerla. Así, en la misa moderna ya no hay lecturas y luego homilía, sino en la mayoría de los casos tan solo lecturas. No solamente los sermones de los padres antiguos. San Agustín explicó a la plebe púnica todo el Salterio, sino también la oratoria sagrada moderna, desde Segneri a Bartoli, desde Bossuet a Massillon y a los grandes predicadores de Notre Dame, está fundada o bien expresamente en la exposición de un texto bíblico, o bien, si el tema no es una perícopa del Evangelio, en un desarrollo homilético continuo a base de citas bíblicas que los predicadores, incluso predicando en lengua vulgar, siempre hacían en el latín de la Vulgata, traduciéndolo más tarde a la lengua vulgar. La disciplina de la Iglesia en esta materia se apoya sobre una cualidad innegable de la Biblia. La Biblia es un libro difícil y contiene y celebra hechos que exigen muchos conocimientos para ser reconocidos en su significado moral y que llegan a ser escandalosos para el común de los hombres. Tales son, por ejemplo, los pasajes sobre la meretriz de Oseas, Ohola y Oholiba en Ezequiel, la gesta traicionera de Judith, el incesto de Tamar, el adulterio de David o los exterminios de los Jerem. El genio satírico de Voltaire tuvo su ápice en la instrucción referida justamente a la Tierra Santa. La burla es muy atroz, la ironía desbordante y fantástica. Hiere no tanto a la Sagrada Escritura como al uso imprudente, vulgar y presuntamente educativo que se quería hacer y al cual la Iglesia siempre se había negado. El célebre agnóstico aporta con su pequeña obra maestra blasfema un sufragio importante a la disciplina restrictiva de la Iglesia sobre la lectura de la Biblia. Que la Biblia sea difícil por razones filológicas, históricas y morales puede probarse abriendo un libro cualquiera, y lo atestigua la Biblia misma. En Eclesiásticos 1:8 se anuncia la dificultad general del lenguaje. Todas las cosas son afanes, más de cuanto se puede decir. Pero en la segunda carta de San Pedro 3:16 afirma en particular la dificultad de algunos pasajes de San Pablo, y en general de toda la Biblia, siempre posibles de falsear. Dice así: en las cuales hay algunos pasajes difíciles de entender, que los ignorantes y superficiales deforman, como lo hacen por lo demás, con las otras escrituras, para su propia ruina. Por otra parte, la prueba perentoria de que la escritura es difícil y no universalmente divulgable la proporciona paradójicamente la misma Reforma actual. Ha hecho en los textos bíblicos lo que hicieron los clásicos latinos
en las ediciones expurgadas ad usum Delphini, y que jamás se había osado llevar a cabo con el texto sagrado. La Reforma ha separado de los salmos llamados imprecatorios aquellos versículos que parecían incompatibles con esta visión irenista del concilio. Ha mutilado el texto sagrado y le ha sustraído furtivamente del conocimiento de clérigos y de laicos. Ha expulsado, además de la misa, versículos enteros de los textos del Evangelio en 22 puntos que tocan al juicio final, a la condena del mundo y a el pecado. A causa de las dificultades lingüísticas e históricas, de la multiplicidad de los significados, objeto del razonamiento teológico, y del principio católico de que la Iglesia posee las Escrituras, y a diferencia de la sinagoga, también posee el sentido de las Escrituras, la disciplina de la Iglesia prescribió que la Biblia fuese entregada al pueblo de Dios a través del sacerdocio, por mediación del sacerdocio, que se discerniesen las partes que debían divulgarse de aquellas que podían reservarse, que en general el conocimiento del texto sagrado tuviese lugar sólo a través de la liturgia, de la catequesis y de la homilética, que por texto oficial y auténtico fuese tenida sólo la Vulgata y sobre ella se basasen las traducciones, y finalmente que estas, las traducciones, fuesen todas autorizadas y acompañadas de notas interpretativas según el sentir de la Iglesia. Esta disciplina ha sido variada, en parte por la nueva dirección imprimida por el concilio a la liturgia, y en parte por la sucesiva infracción de las normas conciliares. El concilio superó los decretos antijansenistas y las prescripciones de Pío VI. Contra la popularización protestante y jansenista de la Escritura, el Papa Pío VI establecía que la lectura de la Biblia no es necesaria ni conveniente a todos. Lo puede usted leer en Denzinger 1507 y 1429. Por el contrario, el concilio, oponiéndose o enfrentándose a esta postura tradicional ya aparecida en el magisterio, en Dei Verbum 25 recomienda encarecidamente a todos los fieles la frecuente lectura de la Biblia. La Iglesia prescribía que las versiones fuesen autorizadas por la Santa Sede y acompañadas de glosas explicativas según la mente de la Iglesia, para que en medio del oleaje del pensamiento histórico y contra las interpretaciones privadas quedase fijada la inalterable verdad de la fe, como dice el Denzinger 1603. Por el contrario, el Vaticano II, aunque conserva la obligación de las glosas, confía a los obispos la vigilancia sobre las traducciones. De aquí procede una multitud de versiones, a veces conformes con el sentido auténtico y bien fundadas filológicamente, pero las más de las veces viciadas de incertidumbre, tendencias heterodoxas e imprecisiones lingüísticas. Se verificó un fenómeno análogo al de los primeros tiempos cristianos, cuando, según San Agustín, circulaban innumerables traducciones. Cualquier fiel que creyese conocer un poco de griego y de latín se ponía a traducir, cuenta San Agustín en su De Doctrina Cristiana 268. Pero aquellas eran traducciones parciales, sugeridas por el fervor personal y siempre a la medida de éste. Pero aquí se trata, sin embargo, de traducciones completas, llevadas a cabo por organismos a veces mixtos, de católicos y herejes, de católicos con cismáticos.
frecuentemente desprovistas de glosas y no siempre con aprobación eclesial. Al regresar, luego de la pausa, hablaremos un poco más acerca de el exceso y la diformidad en la Neo-Vulgata y de los cambios entre altar y mesa en la reforma litúrgica. Ya seguimos con Iota Uno.